Comienzo, ¿vale? Buenos días, mi nombre es Sara Lauper, periodista y freelance, activista feminista. Yo seré la principal voz de esta entrevista. Y hoy tenemos con nosotros y nosotras a la profesora Tasia Arangüez Sánchez. Y adelante, Víctor. Quiero desear una pronta recuperación a nuestra compañera Andrea de su operación ocular. También agradecemos a nuestra amiga Sara Lauper su colaboración. Somos muy fans de su trabajo. Bienvenida. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a una amiga de la familia, alguien que consideramos casi una hermana pequeña en edad, aunque mayor en conocimientos, Tasia Aránguez Sánchez. Nacida en Granada, en 1987, es doctora en Derecho y licenciada tanto en esta materia como en Filosofía. Ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Es responsable de estudios jurídicos de la Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica, ADAEC. Es especialista en teoría feminista, feminismo jurídico y en derecho a la salud de las mujeres. Ha publicado el libro ¿Por qué la endometriosis concierne al feminismo? Escribe en Tribuna Feminista, The Conversation y Estrella Digital, entre otros medios. También, junto a Mármol Peceres y Pilar Alcántara, ha publicado el libro Se acabó el silencio. Feminismo, cuidados, salud y autonomía, libro del que es coordinadora. Tasia, recientemente ha hecho activismo en la plataforma contra el borrado de las mujeres. También, pertenece a la UPADD, Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia, donde junto a Mármol Peceres y un servidor intenta, entre otras cosas, que se reconozca la endometriosis en el Real Decreto que regular el catálogo de discapacidades. Bienvenida, Tasia, te dejo con Sara. Adelante, Sara. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Tasia, gracias por venir. Y a María Antonieta se le atribuye la frase, pues si falta pan, que coman pasteles. ¿Crees que hemos llegado a ese nivel de superficialidad en la izquierda actual, llegando a anteponer deseos a necesidades sociales básicas, como la propia vida en el caso de la mujer o las necesidades fisiológicas en el caso de la discapacidad? Completamente. Bueno, de hecho existe un paralelismo entre la situación que se está dando de borrado de las mujeres y el borrado que se está queriendo efectuar de la discapacidad. Y existe también, porque además es la misma teoría la que funda ambos intentos. En un caso es la noción identitaria del género que se está usando para borrar el sexo, y el sexo obviamente es la categoría, ¿no? O es la realidad material sobre la que se funda la opresión, la discriminación y la opresión que sufrimos las mujeres en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Pues lo mismo está pasando con la discapacidad. La misma teoría, la teoría queer, aplicada a la discapacidad, que se llama teoría CRIP, lo que sostiene es que la discapacidad es una identidad que tú puedes sentir en tu interior y que además se resuelve el problema mediante la diversidad, es decir, mediante acabar con el estigma. Esa es la visión que tienen. Entonces, en lugar de un punto de vista de derechos basado en la materialidad, se desvían hacia un paradigma basado en simplemente la tolerancia, o sea, dejar estar ahí o cambiar los nombres, cambiar las categorías, es decir, existen muchos paralelismos. Y detrás de esto también existe esa superficialidad, es decir, se ha sustituido causas importantes de fondo, por ejemplo eso, hablar de la doble jornada, hablar de la brecha salarial que sufrimos las mujeres, o hablar de los problemas que tienen mujeres y hombres con discapacidad para poder, por ejemplo, vestirse en el día a día, para poder ducharse, para poder comer. Esos son problemas reales. Esos problemas se han sustituido por deseos frívolos, deseos superficiales, como por ejemplo el deseo de tener relaciones sexuales, pero sin pretender una intersubjetividad, que es lo normal en la sexualidad, sino a expensas de una tercera persona, de una mujer. Entonces, eso lo encontramos en ambos movimientos, como el movimiento queer. En el tema de las mujeres está entrelazado totalmente con la industria con la reivindicación del negocio de la mafia del sexo, y en la discapacidad también. Cómo se utiliza como excusa, ¿no? Reivindicar la sexualidad como si esa fuese la principal preocupación y sin importar que la mujer que tenga que prestar esa supuesta asistencia para el hombre con discapacidad sea una mujer que pueda tener discapacidad y que también, por supuesto, pueda tener
circunstancias difíciles o duras en su vida, ser víctima de trata, ser víctima de todo tipo de problemáticas, sobre todo de clase social, que va a sufrir, y que eso, pues esta teoría superficial y frívola ignora y no le importa. Muchas gracias. En relación con la segunda pregunta, ya has contestado algo, ya te has adelantado algo, porque es verdad que dice que sí creemos que, bueno, crees que la asistencia sexual es un ejemplo de esa política del deseo, ¿no? Ya lo estabas comentando, frente a la necesidad. ¿Y crees que es una forma de utilización de la discapacidad contra los derechos de la mujer como una especie de chantaje emocional para esta? ¿Y crees que se hace lo mismo con el rol de los cuidados? Sí, completamente. Se está generando un discurso capacitista y compasivo totalmente repudiable, y se está utilizando un chantaje emocional a las mujeres también. Además, es un chantaje emocional fundado sobre una base errónea, la de que los hombres con discapacidad no pueden tener una sexualidad plena o no pueden tener una pareja, no pueden ser amados, no pueden encontrar un lugar en la sociedad, y eso es falso. Todas las personas podemos encontrar un lugar propio en la sociedad. Es muy despreciativa la idea de la que se parte. Y sobre esa base, además la base de que los hombres con discapacidad no son personas racionales, no tienen capacidad de autocontrol, todo eso es completamente, pues lo vemos, ¿no? Totalmente discriminatoria esa base ideológica. Eso se utiliza como chantaje para que las mujeres cedan a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, como si estuvieran haciendo una especie de acto de caridad, que es lo mismo que se hace a veces con el tema de la explotación reproductiva, de los vientres de alquiler, o incluso con, pues eso, ¿no? Se presenta la prostitución como un acto de caridad o de altruismo, lo cual pues es completamente discriminatorio y sexista también contra las mujeres. Y es verdad que con el tema de los cuidados se hace lo mismo. Es habitual que los cuidados se presenten como una obligación femenina, que además si tú no los haces bien o si tú no te comprometes lo suficiente, estás siendo una mala persona y una mala mujer, una mala madre, una mala hermana, y te sientes muy mal, porque no sientes que tú tendrías que hacer toda esa tarea, cuando en realidad lo que debería reivindicar, considero, ¿no?, el movimiento de personas con discapacidad es un discurso de derechos, es decir, el discurso de que las personas tienen derecho a recibir los cuidados que necesiten, y esos cuidados los tienen que proporcionar servicios públicos. No se pueden delegar la responsabilidad del Estado y de los servicios públicos en el ámbito privado y en el papel heroico de las mujeres. Y todo ello valiéndose de un discurso de culpabilidad y del discurso de los cuidados en el centro, que muchas veces cuando no se acompaña de políticas públicas efectivas, pues acaba siendo un lavado de cara del capitalismo más atroz y, como vemos, del patriarcado. Gracias, Tasia. La verdad es que tiene tela el tema, ¿no? También hemos ya reparado en esto en la primera respuesta, pero en el sentido de la siguiente pregunta va también por aquí, ¿no? La otra pata del posmodernismo, que bueno, esa negación que estamos hablando de las realidades materiales en favor de un idealismo social, además, como comentas, con su estereotipo de base, toda su discriminación en cuanto a, ¿vale? Entonces, en esta pregunta, el sentido es, ¿crees que este es el principal punto de coincidencia entre las teorías CRIP y queer? ¿O tienen alguno más? Sí, bueno, realmente es que no es tanto una coincidencia como que es que son la misma teoría. Es decir, la teoría CRIP es una concreción de la teoría queer aplicada al ámbito de la discapacidad, pero los fundamentos de fondo son exactamente los mismos y los argumentos que utilizan son exactamente los mismos. Lo que suponen, verá, es que va a sonar completamente paralelo. Para la teoría CRIP, la discapacidad no es una realidad material, sino que es un espectro. Es un espectro de diversidades y todas las personas somos diversas, diversofuncionales lo llaman. Entonces, bueno, el hecho de que las mujeres con endometriosis pues padezcan un dolor crónico incapacitante, pues parece ser que es una diversidad, igual que quien tiene el pelo de color negro o quien tiene más peso, menos peso, un poco más alto, más bajo. Eso es
la teoría, ¿no? Es decir, está presentando pues, tener dificultades para ver o para andar o tener una enfermedad que te causa un dolor crónico e incapacitante como una cosa más, un elemento más sin carga valorativa negativa, digamos, sin limitación, de pues un elemento más de la diversidad humana, como puede ser cualquier otra, ¿no? Entonces, bueno, la obsesión que tiene esta teoría es eliminar el estigma. Igual que cuando dicen que con el tema de la prostitución, ¿no? Para que veamos que todo está completamente relacionado. Con el tema de la prostitución, el problema no es que esta mujer, porque es de clase trabajadora y es una mujer que se ha visto en situaciones de marginalidad y de miseria, se haya visto conducida a la situación de tener que prostituirse, de ser prostituida, ¿no? Para poder sobrevivir. Ese no es el problema, ¿no? Sino que el único problema que hay es que la sociedad la estigmatiza, la considera una persona sucia, tal, todo lo que se considera de la prostituta. Entonces dicen, si quitáramos el estigma de la prostituta y admitiéramos que el trabajo sexual, dicen, no es de ese discurso, es una realidad más, entonces pues ya alcanzaríamos la igualdad y podrían seguir prostituyéndose. Y decimos, no, perdona, hay un problema material de fondo, un problema económico, un problema de sexismo. Son los hombres los que prostituyen a las mujeres. Pues lo mismo pasa con la discapacidad. En la discapacidad hay varios problemas. Como me enseñó a mí Víctor y Mar, me enseñaron pues el paradigma biopsicosocial. La discapacidad, hay varias situaciones, varios ejes diferentes. Uno sería lo biológico, evidentemente tenemos limitaciones y una de ellas, por ejemplo, el dolor crónico es una limitación evidente, dificultades para hablar, dificultades para moverte, dificultades para ducharte, para hacer las actividades de la vida corriente. Eso es la discapacidad. Luego, por otra parte, también hay un elemento social, porque evidentemente también lo hay, por ejemplo, pero no solamente hay que pensar en el estigma, que también está ahí, está muy mal, es verdad que es una barrera y que hay que luchar contra ella. De hecho, tenemos un observatorio de la fobia a la discapacidad, o sea, luchamos contra esa fobia. Pero no solo eso, es que también hay barreras materiales, barreras de financiación, barreras de recursos pues eso, las dificultades que tiene una persona con discapacidad para acceder a la sanidad, para acceder a la educación, para acceder al mercado laboral. Esos son problemas reales y barreras físicas en tu desenvolvimiento. Por ejemplo, las personas como Víctor, ¿no? Que se mueven con una silla de ruedas, pues tienen mucha dificultad para poder, pues obstáculos reales que están ahí, que no van a desaparecer por llamarle diverso funcional, por cambiar las palabras. Eso va a estar ahí, pues se llama pues un escalón, ese es el obstáculo, no es un problema de palabras, es un problema de realidades, ¿no? Y luego, claro, por supuesto también hay un elemento psicológico, ¿no? Psicológico, pues por cómo tú en tu vida interiorizas todas esas limitaciones que te genera la vida. Todo eso pues también influye, ¿no? También forma parte del problema. Obviamente todos esos elementos se dan juntos, pero no podemos caer, como hace la teoría queer, en un extremo puramente constructivista y plantear la discapacidad como una diversidad más en la que el único problema es el estigma social y la percepción social que se tiene, porque eso lo que hace es vaciar de derechos y de materialidad una lucha algo completamente necesaria, unas necesidades reales de las personas que están ahí. Claro, puede correr bastantes peligros, me imagino que, vamos, me imagino entiendo que sería si empezamos a conceptualizar que esto es un espectro y que aquí cada uno y cada una, ¿no? Entonces me parece, sí, bastante peligroso. Muchas gracias, Tasia. Y seguimos hablando del tema. Ahora, ¿no puedes explicar qué son las enfermedades feminizadas? Sí, bueno, yo he usado la palabra feminizada, que la verdad que no sé si esa palabra suena muy bien, porque como ahora parece que que lo de feminizado no sé hasta qué punto describe la intención materialista que yo tengo, ¿no? Pero claro, lo que yo pretendía era diferenciar entre las enfermedades de mujeres, que solamente tenemos las mujeres como la endometriosis, y una categoría un poco más amplia, que englobaría lo que en medicina llaman enfermedades de alta prevalencia femenina, que son las enfermedades que son más comunes, mucho más comunes en las mujeres que en los hombres. Entonces, claro, para no usar toda esa palabra tan larga de enfermedades de alta prevalencia femenina, que se queda la gente, ¿qué es eso? ¿Qué susto? Pues lo acorté y puse enfermedades feminizadas. No es una cosa así como racializados y todos esos términos que se usan ahora que se queja mucho pues la gente que defiende los puntos de vista materialistas.
Pero con esto lo que quiero hacer alusión es a eso, ¿no? A esas enfermedades que las mujeres tenemos en mayor medida que los hombres y que a causa de vivir en un sistema androcéntrico, en un sistema de una medicina que ha excluido nuestras necesidades tradicionalmente, pues se han visto estas enfermedades ninguneadas, invisibilizadas y resulta mucho más difícil acceder a un grado de discapacidad si tienes una de estas enfermedades, aunque puedas tener una gran limitación en tu vida. Resulta que es muy difícil que te la diagnostiquen porque las mujeres suelen pensar que estamos locas, que somos histéricas, que exageramos, que nos quejamos de vicios, todo eso, ¿no? Conduce a que estas enfermedades compartan, por ejemplo, un retraso de muchos años para la obtención del diagnóstico. Y luego la infrafinanciación, el hecho de que estas enfermedades sean financiadas con una media de 100 veces menos recursos que una enfermedad de prevalencia y gravedad equivalente que tengan los hombres en una medida mayor. Entonces, esas características unen a estas enfermedades, que serían, por ejemplo, la osteoporosis, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, la endometriosis, muchas enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades autoinmunes y endocrinas. Por ejemplo, el lupus, todas esas enfermedades autoinmunes suelen ser, casi en todos los casos, son enfermedades de alta prevalencia femenina y todas ellas comparten una situación de invisibilidad y de exclusión del Real Decreto que recoge las enfermedades que pueden acceder al grado de discapacidad, de modo que desde ellas es mucho más difícil que te reconozcan tu discapacidad. Así que generan muchas veces exclusión social, porque los casos graves de las enfermedades de alta prevalencia femenina pues se encuentran con que en la práctica tienen limitaciones para poder trabajar, por ejemplo, o para poder moverse o para poder vivir porque sufren dolor, y sin embargo pues no pueden acceder a una protección frente al desempleo o frente al despido, frente a pues poder tener ajuste en el puesto de trabajo. Esas son las dificultades que nos encontramos. Sí, en hecho de la alta prevalencia femenina, como ha hecho hincapié en la diferenciación, puede ser un poco así como cuando hablamos de feminización. Es verdad que el término feminización en los días que corren pues suena un poco que a veces se puede entender o no, como cuando hablamos de feminización de la pobreza, etcétera, ¿no? Un poco así para que se entienda, y gracias por diferenciarlo también. Y siguiendo en esta línea, ¿crees que estas enfermedades con alta prevalencia en las mujeres, y en concreto la endometriosis, podrían verse perjudicadas por estas dos teorías, la queer y la crip, al no prestar atención a las problemáticas de las mujeres? ¿Crees que esto es otro modo de patriarcado o simplemente se adhiere, se une al patriarcado? Yo creo que forma parte de una manifestación clásica realmente del patriarcado y que toda esta teoría queer pues de hecho se apoya en la aceptación de las bases del patriarcado tradicional, que es sobre todo la negación de la relevancia del sexo en el día a día de la vida de las mujeres. Lo que hacen es considerar que eso ya son problemas del pasado, que las mujeres incluso ahora somos cisprivilegiadas, que todo lo que es el patriarcado ha desaparecido por arte de magia. Esa es la base de fondo, y que ser mujer no tiene absolutamente ninguna repercusión, de modo que hasta la medicina puede vaciarse de diferenciación sexual, según la teoría queer, ¿no? Prefieren que en una encuesta de medicina que nos pregunten con qué género te identificas. Bueno, es que mi género que me identifico no tiene nada que ver con las enfermedades que yo tengo. Las enfermedades que yo tengo dependen del sexo, no dependen del género que me identifico. Es esa pregunta absurda que tú me estás haciendo y que no sirve para nada para la medicina. De hecho, vi hace poco una encuesta de COVID. Bueno, fue la encuesta más grande, multitudinaria que se hizo de la Universidad de Maryland y 800 universidades que había, que la pasaban por el Facebook. Y entonces esa encuesta preguntaba que cuál era tu género o sentido. Y ponía, creo que la opción era que podías poner otros, claro, y luego te preguntaban sobre los síntomas que tenías del COVID. Y yo digo, qué barbaridad. Yo, pero si se sabe que el COVID es una enfermedad que tiene un patrón diferenciado por sexo, y de hecho los síntomas de las mujeres han sido ignorados desde el principio de la investigación biomédica en el COVID, que es un ejemplo paradigmático, porque no se estudió cuáles eran las diferencias. Yo veía que mis compañeras tenían síntomas en la menstruación con el COVID y con la vacuna. Se veía desde el principio. Yo que estoy en grupos de mujeres con endometriosis, que hablamos de salud y hablamos de estos temas constantemente, era evidente que había algo ahí, algo de la salud. O sea, eso yo desde el principio dije, qué raro. Yo misma cuando tuve COVID tuve
una menstruación extremadamente abundante que me dejó casi pues, desmayada, porque me vino como toda la regla en un solo día. En lugar de venirme en un montón, me vino como en una marabunta en media hora. Yo digo, esto no es muy normal. ¿No tendrá alguna relación con el COVID? Pues probablemente, ya que no, igual que no puedes notar el sabor de la comida, pues digo que esto de la regla será de lo mismo. Pues nada, esa corriente ignora completamente esas diferencias que se dan. Entonces, claro, ahí pues encontramos un problema. De hecho, llegan a decir que en lugar de hablar de que la endometriosis la tenemos porque somos mujeres, deberíamos llamarnos a nosotras mismas personas con endometriosis. No mujeres con endometriosis, sino personas con endometriosis. Para incluir a los hombres bueno, los hombres transexuales, o sea, aquellos mujeres biológicas que se identifiquen como hombres y que tengan endometriosis. Claro, esto pues es una barbaridad, porque si quitamos el elemento de que somos mujeres, si esta enfermedad fuera de personas, hace ya décadas o siglos que se hubiera descubierto una cura para esta enfermedad, tendría otros índices de financiación, no compartiríamos esas problemáticas con las afectadas de fibromialgia, de lupus, de esclerosis múltiple. Se pierde la capacidad de analizar críticamente el patriarcado en el ámbito de la salud. Pues sabemos que dentro de un sector de la discapacidad, incluso de las mujeres con enfermedades feminizadas, hay cierta reticencia a que esta sea considerada discapacidad. ¿Cree que esto se debe a un autorrechazo por parte de estas mujeres? ¿A un rechazo del modelo social de la discapacidad, el cual denomina el asociacionismo frente al psicobiosocial, a todo lo médico, lo que ellos llaman patologizante, o quizás ambas cosas? A ver, donde más, quizá, a ver, yo dentro del colectivo lo que más encuentro en realidad en las afectadas de endometriosis es más que no querer ser considerada persona con discapacidad, lo que encuentro es que muchas veces las mujeres llegan con inseguridad con respecto a lo que les pasa. Es decir, primero, no tienen ni un diagnóstico oficial porque es muy difícil conseguirlo. Luego, una vez que consigues ese diagnóstico, no sabes muy bien qué es eso de endometriosis. ¿Qué es eso? Porque eso la gente no sabe lo que es. Es una palabra que tú le preguntas por la calle y nadie sabe lo que es. Y en la asociación hay todo tipo de mujeres. No tienen por qué ser mujeres muy informadas ni metidas en el feminismo, donde ya hablamos de esto, sino que muchas veces pues, una mujer que vive en cualquier pueblo remoto y no tiene ni idea de lo que tiene ni de qué es eso de endometriosis, que no sabe ni pronunciar la palabra porque eso tiene una palabra que también menuda palabra tenemos para hablar de la enfermedad, que es larguísima, es un trabalengua. Bueno, pues el caso es que eso para empezar. Entonces esta mujer sí tiene problemas, desde siempre le ha dolido mucho la barriga, se ha sentido muy mal, pero le dijeron que eso era normal. Y pensaba que era ella misma, pensaba que era una quejica, que se quejaba de vicios. Ella pensaba todo eso. Entonces, ella no se ha conceptualizado jamás a sí misma como una persona con discapacidad, pero porque ella piensa que la discapacidad es el prototipo que hay de la discapacidad, que es persona que va en silla de ruedas, o persona que no puede ver, o persona... Esos son personas con discapacidad. Pero yo soy una debilucha. ¿Sabes lo que te digo? O sea, eso es lo que yo veo. Yo soy una flojita, porque a mí me han dicho siempre que yo soy una flojita. Entonces yo no trabajo, pero es que yo soy vaga. O sea, todo eso lo han interiorizado completamente. No puedo trabajar, me duele mucho, me siento siempre muy cansada, pero es porque yo soy defectuosa. ¿Sabes? Llegan con toda esa idea en su mente. Entonces, claro, cuando tú le dices a esa mujer que ella podría pedir un grado de discapacidad, eso ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Lo ve como algo, realmente se le abre una ventana, se llena de luz, dice, yo podría pedir un grado de discapacidad. Entonces yo podría acceder a lo mejor pues eso, a una reserva de empleo, o ya que tengo un dolor crónico tremendo que no me deja trabajar, yo podría obtener algún tipo de prestación. Eso es algo que no se les había ocurrido, que pensaban que ella no lo podía pedir, que ella no podía acceder a ningún colectivo, no había ninguna voz colectiva que representase lo que le pasaba. Ya acceder al diagnóstico es un gran avance, porque te das cuenta de que no estás loca, ni eres una persona quejica, ni histérica, como te han dicho toda tu vida, sino que lo que te pasa es un problema compartido con otras muchas mujeres que son afectadas de endometriosis. Y ya cuando tú te das cuenta además de que la endometriosis no es como hasta ahora, pues es una enfermedad ignorada, una enfermedad sin importancia que nadie sabe lo que es, sino que además esa enfermedad puede formar parte de la categoría que llamamos discapacidad. Eso es muy bueno para las mujeres. O sea, es al contrario, yo creo que
que las mujeres con endometriosis no tienen una idea especialmente preconcebida sobre la discapacidad, más allá de la que pueda tener cualquier persona. Es decir, claro, hay mucho estigma, es cierto, sobre la discapacidad, por supuesto que está ahí, pero quizá cuando empiezas a plantearte si tú misma puedes ser una persona con discapacidad, eso te da esperanza y también te hace ver la discapacidad de otra manera, porque dejas de verlo como una cosa extraña, distante, diferente, que a mí no me pasa, que no le pasa a nadie que yo conozca, y te das cuenta de que la discapacidad es algo que realmente muchas personas tienen. Tú misma puedes tener, y cuando seas mayor, también probablemente muchas personas que no tienen a lo largo de su vida van a tener una discapacidad. Eso es muy probable, estadísticamente. Entonces también te ayuda a pensar la discapacidad de una manera menos como una otredad. Una otredad, además, a veces que se tilda casi de folclórica, como vemos. O sea, hasta argumentos como ese de la asistencia sexual. Pobrecitos que no pueden tener sexo. Vamos a crear una regla ética diferente, una excepción solamente para estas personas, porque son diferentes. No tienen nada que ver con la gente normal. No, tú te das cuenta de que tú eres una persona con discapacidad. Eso te cambia mucho la percepción de las cosas. Pero también a la vez te ayuda y te salva, porque tú estás hundida en la soledad y en la confusión sobre ti misma. Muchas gracias, Tasia. Bueno, y por último, para ir terminando, después de todo lo expuesto, ¿crees que el feminismo radical puede tejer alianzas con cierto sector de la discapacidad en defensa de la realidad biológica? Sí, completamente. Pienso que, de hecho, un problema que hemos visto mucho en general en los activismos de temas variados es que las mujeres y los paradigmas del pensamiento feminista no han estado suficientemente presentes. Y aunque el sector de la discapacidad siempre ha tenido mucha presencia femenina, me refiero en el activismo, sí que es cierto que al final la perspectiva dominante yo creo que ha sido patriarcal, ¿no? Como ha ocurrido en casi todos los territorios. Y eso ha generado una invisibilidad de los problemas de las mujeres con discapacidad muy marcada. Y también ha supuesto pues, este dominio de las posiciones idealistas como estas, ¿no? Porque yo creo que el feminismo es un movimiento muy materialista, ¿no? Siempre muy enraizado en la realidad, en lo que a ti te pasa en el día a día, no se va nunca muy lejos del suelo. Y yo creo que eso es muy útil para que el activismo de la discapacidad retorne a esas bases. Y que también sean las propias personas con discapacidad las que tomen el protagonismo del movimiento, porque muchas veces es un movimiento también muy presidido por familiares, por parientes, por otras personas ajenas al problema, a los problemas del día a día que tú tienes. Entonces, el feminismo radical, que tiene una perspectiva totalmente incardinada también en la experiencia cotidiana y colectiva de la opresión, pues tiene mucho que aportar a la reflexión de la discapacidad y al revés, ¿no? La discapacidad también aporta una visión y mucho más amplitud a la percepción del feminismo radical, ¿no? De hecho, vemos completamente aquí en toda esta lucha contra la asistencia sexual, contra los eufemismos como diversidad sexual o como gestación subrogada o como todos estos discursos postmodernos que les gusta tanto el lenguaje eufemístico. Hablar de las cosas de manera clara y hablar de los problemas que tenemos de manera sencilla y solucionar los problemas que tenemos con soluciones realistas. Y yo creo que en eso estamos muy de acuerdo y hemos creado de facto esa trabazón teórica que yo creo que está completamente armada. Vale. Pues muchísimas gracias, Tasia, y muchísimas gracias, Víctor y Amar. Y nada, yo no tengo aquí ninguna pregunta más. Entiendo que doy por finalizada la entrevista. Y nada, muchísimas gracias. Y bueno, encantada de haber podido colaborar con ella, ¿vale? Muchas gracias, Sara, y muchas gracias también a Mar y a Víctor por la invitación. Gracias a los dos.